Entrevista al inventor del accesorio escoba de barrer con una sola mano. Muy buenas inventores, inversores y empresarios. Hoy estamos aquí con Pedro, inventor de este accesorio que estáis viendo por pantalla, que es un accesorio para poder barrer con una sola mano. Muy buenas, Pedro. Hola, ¿qué tal? Placer. Pues nada, antes de nada agradecerte un montón esta entrevista, porque sé que al final hay que preparar cosas, hay que estar ahí y tal, y te lo agradecemos un montón que un inventor como tú nos conceda esta entrevista. Gracias a vosotros. Así que nada, preguntarte un poquito, bueno, ¿cómo se te ocurrió esta brillante idea, Pedro? Pues sobre todo pensé en la necesidad de cambiar la manera tradicional de barrer, hacerlo un poquito más cómodo, porque todos en algún momento hemos tenido esa incomodidad de coger escoba, recogedor y tener que hacer esa acción de una manera que todos inventamos un poquito al fin y al cabo. No hay una manera única reconocida para coger la escoba y poder barrer. Y con este sistema todo el mundo barrería igual y muy cómodo. Pedro, ¿y qué problema resuelve tu invento? Pues resuelve sobre todo la incomodidad de barrer con la escoba convencional y poder sostener el recogedor de forma muy cómoda con la otra mano. ¿Y qué pensabas antes de contratarnos que era inventar, Pedro? Bueno, pensaba que era tener muchas ideas en la cabeza, de mejoras, de cosas del día a día, pero nunca llegaban a materializarse. Hasta que encontré vuestra empresa y fue un gran empujón para hacer realidad las ideas. Bueno, y cualquier persona que nos esté viendo, que sepa que puede contactar con nosotros, ya sea vía teléfono o vía WhatsApp, vía llamada o vía WhatsApp, al +34 669 430715. Así que nada, todo inventor, inversor o empresario que quiera contactar, ya sea por este proyecto o por cualquier otro proyecto que se le haya ocurrido o cualquier otro proyecto que haya visto en nuestro canal de YouTube, que nos escriba por WhatsApp o nos llame por teléfono. Pedro, ¿y qué pasos te imaginabas? Pues la verdad es que todo quedaba en una idea y no tenía nada claro. No tenía nada claro cómo poder desarrollar el producto. Y bueno, mirando vuestra página os encontré a vosotros y fue todo mucho más cómodo y todo fue paso a paso de manera correcta. Pedro, ¿y por qué consideras que es importante y útil este invento? Pues porque mejora y agiliza a cualquier persona sin distinción de edades la acción de barrer con toda comodidad. Ya sean niños o mayores, también le puede facilitar la acción de barrer a gente con discapacidades, que le falte un brazo. Y para los niños puede ser un juego, puede pasar de ser algo muy tedioso, muy aburrido, a alegrarles, a ser un juego para ellos con este accesorio. Sí, yo comentar que este accesorio lo tenemos aquí en la oficina, en nuestra oficina, y tenemos dos escobas, una escoba con este accesorio y otra normal, y todo el mundo en la oficina cuando va a coger la escoba siempre coge con ese accesorio porque la verdad que es increíblemente más cómodo. Es decir, no tiene nada que ver de barrer normal con las dos manos a tener que barrer con una sola mano, y es que encima lo increíble es que barres con una sola mano, pero encima más cómodo que cuando barres con dos manos. O sea que en ese sentido, enhorabuena. Estoy de acuerdo. Yo la tengo también en mi taller y nada, cuando no la encuentro, de verdad que me cabreo. Puedo dar 4 vueltas al almacén para buscar la que tiene el accesorio, la verdad. Y una vez que la pruebas, no hay marcha atrás. Bueno, Pedro, ¿y cómo puede ayudar este invento a la sociedad? Pues en general, todo el mundo tiene una escoba en su casa, todo el mundo quiere más comodidad en su vida. Y esto da un giro completo a la tradicional forma de barrer, haciéndola más cómoda, ágil y rápida. Y todos queremos hacerlo todo más cómodo en nuestras vidas. Aparte de comentar a muchos inventores, como esto a mí me parece un invento muy inspirador, que a veces tratamos cuando inventamos de inventar, hay inventores que le da por inventar cosas muy disruptivas, muy tecnológicas, pero al final las pequeñas mejoras del día a día como esta, como barrer de una forma más cómoda, fíjate, un pequeño cambio que igual te acorta, yo que sé, 30 segundos, un minuto de cada vez que vayas a barrer, al cabo del tiempo son muchos minutos. Si esto lo implantas en toda la sociedad, es mucho tiempo que ahorras y mucha comodidad, ¿no? Entonces esas pequeñas mejoras hacen que la sociedad sea mucho mejor, de esos pequeños cambios, y a mí me parece muy inspirador, ¿no? El mejorar la sociedad con pequeñas mejoras, pero que al final, bueno, pues cuando vas a barrer dices, joder, aquí ha habido una persona que de verdad ha pensado, ha creado, ha estado haciendo cosas, y a veces no somos conscientes de todo eso, ¿no? Y la verdad que me parece muy inspirador. Y Pedro, ¿qué piensas de haberte decidido y haberte lanzado a inventar? Pues inventar es una experiencia muy emocionante, es un poco lenta, tiene sus pasos que hay que seguir, pero bueno, la tenía en mente desde que era muy pequeñito, siempre he sido muy inquieto. Siempre he visto mejoras en muchísimas cosas
y entre tantas ideas que tenía en la cabeza, pues he decidido darle forma a esta que creo que nos puede facilitar la vida a todos. Pedro, así para que otras personas lo sepan, ¿cuáles son las características que hacen que tu invento sea la mejor opción del mercado? Pues primero es único, no hay otro igual, se adapta a cualquier palo de escoba con un simple clic, muy cómodo, sería una pieza económica y se convierte en una extensión de tu propio brazo, lo haces de manera muy cómoda la acción de barrer. Pedro, y si hay un empresario, bueno, habrá muchos empresarios que nos estén viendo, ¿qué les dices a estos empresarios que nos estén viendo? Pues le diría que no debería faltar en su gama de productos y que además tendría que haber uno en cada hogar. ¿Quién no tiene una escoba en su casa? Y nada, una vez que lo utilizas, no puedes prescindir de él. Yo pongo el ejemplo de tú cuando coges un coche automático, los coches de marcha ya te parecen antiquísimos. Esto es igual, cuando usas esto, el palo tradicional te parece una cosa que no la usarías más directamente. Decir también a los empresarios, por mi parte, que escobas de barrer a día de hoy no hay muchas marcas reconocidas que digas, buah, esta marca, como puede ocurrir en otras marcas, como puede ser Pan Bimbo, puede ser un Nocilla o puede ser un Cleaner, ¿no? Que al final fue de los primeros inventos y todo el mundo al pan de molde lo llamamos Pan Bimbo o a la crema de chocolate la llamamos Nocilla o a los pañuelos de papel les llamamos Cleaner, ¿no? Pues esto al final puede ser un buen lanzamiento del que coja este tipo de escoba, tenga una escoba con marca y reconocida de que sea otro, o sea, el poderse diferenciar totalmente de unas escobas normales que la gente compra una escoba sin marca y no estamos a mirar mucho marca, a comprar esta marca porque al final sí que es única y al final esta escoba tendría una marca reconocida y que todo el mundo querría comprar porque es muy diferenciada. Eso es. Y nada, a un inversor, ¿qué le comentarías a un inversor, Pedro? Pues le diría que igual, que no debería dejar de apostar por este producto que es completamente innovador y que va a revolucionar sin duda todos los hogares. Pedro, ¿y qué tipo de demanda crees que tiene este proyecto? Pues muchas veces no entendemos la necesidad hasta que la tenemos en las manos. Este es el caso de un invento que se crea una necesidad lógica y soluciona un problema al que estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a barrer y que sea algo más o menos incómodo para todos, pero nos hemos acostumbrado a esa incomodidad. O sea, todos tenemos una particular forma de barrer, sobre todo a la hora de meter la suciedad en el recogedor. Cada uno coge la escoba de una manera diferente. Con esto sería una manera única y cómoda de coger la escoba para hacerlo todo mucho más cómodo. Pedro, ¿cómo enfocarías comercialmente este proyecto? Bueno, lo dirigiría a grandes superficies y almacenes a un precio atractivo para todo el mundo y la pondría en la sección de limpieza. Y nada, yo creo que la gente al verlo, y sobre todo lo bonito sería que lo pudieran probar, que hubiera algo para poder decir, mira, pues lo cojo, lo pruebo y ese es el momento en el que notas la diferencia. Solo con verlo no puedes sentirlo, deberíamos de poder probarlo, sí, es verdad. Pedro, con respecto a la protección del proyecto, ¿qué nos puedes comentar? Pues mira, ha sido una experiencia un poco difícil en muchos aspectos, pero muy satisfactoria en general. Gracias a la fábrica de inventos todo ha salido rodado, tenemos el monopolio del producto y el empresario que se decida a apostar por este proyecto tiene el monopolio legal y tiene todo el camino facilitado para tener la exclusividad en el mercado. Bueno, Pedro, y como persona inspiradora que eres para otros inventores, ¿qué consejos o trucos les dirías a estos inventores que te estén escuchando? Bueno, pues hay que tener siempre las ideas, no hay que dejarlas pasar, nunca. Cuando viene una idea a la cabeza hay que cogerla y la mejor manera de cogerla es coger un lápiz, apuntar y dibujar. Poquito a poco se va materializando y contactamos con la fábrica de inventos en este caso y ellos te ayudan y te ponen el proceso muy fácil y cómodo. Y al final una idea llega a ser un producto físico y que te puede cambiar por completo la vida. Fenomenal. Bueno, pues nada, ahora muchísimas gracias por esta entrevista. Simplemente dejarte un ratillo, pues si siempre está muy bien agradecerse a todas las personas que han colaborado en este proyecto, pues si quieres colaborar, quieres agradecer a familiares, amigos, este es tu momento. Sí, claro. Nada, mira, pues aquí a familiares, la paciencia que han tenido al verme crear algo de la nada y la ilusión de ellos era mucho menor que la mía, pero poquito a poco se han dado cuenta de que todo tiene su fruto. A familia también que me han ayudado económicamente. Nada, a la fábrica de inventos que han podido hacer el camino mucho más fácil. Y nada, gracias a todos los que me apoyen, los que me han apoyado y los que me apoyarán. Muchísimas gracias.
Bueno, Pedro, oye, de verdad, muchísimas gracias, ¿eh? Te lo agradecemos un montón por tu tiempo y nada, estamos muy agradecidos. A vosotros, un placer. Así que nada, seguro que ha servido de mucha inspiración para todo el que haya visto este vídeo. Así que nada, vale. Gracias, Pedro. Gracias.